Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo para todos mis amigos de toda la República Mexicana, más allá de las fronteras de México. ¿Qué tal? Un abrazo para todos. Aquí nuevamente, en su página, Vida en la Palabra, muchas gracias por seguirnos. Y hoy tenemos un excelente tema. Tenemos aquí a mis amigos pastores, David Labrador e Israel Pelayo, que otra vez vienen con nosotros amablemente a compartir pues lo que Dios les ha enseñado. Hoy tenemos un tema para muchos polémico, pero que es necesario hablarlo. Hay opiniones divididas. Yo desde que empecé en las cuestiones de lo que es la enseñanza bíblica, desde chavito, siempre me di cuenta que había discusiones por ese tema de que si la mujer puede predicar y aún así ser pastor, ser pastora. Y pues hoy vamos a dialogarlo. Recuerde que no hay que hacer polémica de una manera insana, porque a final de cuentas, pues aquí nuestros amigos pastores, pues ellos estudian, usted estudia, me imagino, y cada quien sabe cómo Dios te está dirigiendo, ¿verdad? Y siempre que nuestras convicciones estén basadas en la palabra de Dios, que de eso se trata. Decía una persona que cuando yo estaba escuchando una plática y decía, no, que las mujeres no pueden predicar, no, que sí pueden predicar. A ver, le decía uno, ¿no? Dice, si se está ahogando tu hijo, decía eso, ¿no? Y pasa una mujer, a ver, dice, ¿tú qué querrías? ¿Que lo salvara o que no lo salvara? ¿O preferirías que fuera un hombre? Bueno, pues así es la salvación, dice. Da igual quién te predique, lo importante es que te predique. Y mencionaba el versículo que aún las piedras hablarían. Pero bueno, les menciono esto porque hay demasiados argumentos en pro y en contra para este tipo de situación. Bienvenidos, Israel, David, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo les ha ido? bien, con el calorcito sabroso, pero aquí estamos a gusto, aquí es la otra cara de la moneda. Sí, tenemos el aire a 21 y el modo speed. Eso. Así que pues, mientras estemos aquí, pues no hay bronca, ¿no? ¿Cómo ves, David? Sí, no, pues todo bien, pues un gusto de volver a la segunda parte del tema de la semana pasada, ya que el audio no se dio, ahí mandaron todo el mundo, mandaba mensajes que nos escuchaba y nosotros bien alegres, bien contentos, bien espirituales, bien exhortadores, mandando Sí. y demandando y todo y nada se escuchó, bendito Dios. Esperemos que ahora sí salga al 100%, nos dio tiempo de meditar mucho. Bajamos la gloria y nadie si se dio hubieran cuenta. escuchado el tema de la semana pasada. Lo bueno es que no se hubieran grabó visto- porque casi nos deschongábamos. hubieran Qué visto bueno que el no se grabó. deschongue que había. Y sí, no, pues es algo normal. Yo creo que esta semana venimos un poquito más tranquilos, más relajados, lo meditamos mucho. Pero bueno, bendito Dios que nos permite estar aquí. Y pues ánimo. Seguimos con el tema. ¿Con qué empezamos? Con Israel. Pues a ver, Master. Bueno, el tema de si puede la mujer predicar o ser pastora, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Lo que he comentado en otras ocasiones, yo digo, comienzo con esto. Para mí ni siquiera el pastorado actual es bíblico. O sea, el pastorado que se lleva tradicionalmente no es bíblico porque, quiérase o no, es una figura que está por encima de los demás, que se enseñorea de los demás en mayor o menor medida, que tiene un nivel especial, una unción especial, etcétera, etcétera. No lo veo allí, entonces, de entrada el pastorado, ¿cómo se dice?, masculino, tradicional, ¿no? O más bien moderno, el que se ve, no lo veo en las escrituras, por lo tanto, menos sería el femenino. Lo que yo veo en las escrituras es gente que cuidaba de los demás, que vale la pena decir que sí en la escritura siempre se habla de varones, los que cuidan de los demás. También valga decir que pastores aparece una sola vez en la Biblia como función, una sola en el griego. En las traducciones pueden venir pues más veces, pero no están en el griego sino una sola vez, que es en Efesios 4 en la parte del 11 en adelante. Y la escritura utiliza las palabras ancianos, obispos, diáconos, presbíteros en una ocasión también. Y eso nos habla o eso nos puede dar
una visión de la desproporcionada o desproporcionado uso de la palabra pastores hoy, porque hoy el pastores es el importante, es el máximo, etcétera. También valga decir que generalmente como creyentes se nos enseña que la Biblia es la palabra de Dios. Yo lo creí por muchos años, uno cree por ignorancia porque así te enseñan. Y cuando les he comentado, ¿verdad? Encontré una discrepancia, una contradicción en la Biblia que yo leía, en este caso Reina Valera del 60, pues me afectó o afectó en mi mente por mucho tiempo, porque por un lado, pues la Biblia era la palabra de Dios, infalible, sin errores, inerrante, y por otro lado había una contradicción directa que yo veía. Y esto, gracias a Dios, que fue resuelto a través de lo que hoy se llaman las ciencias bíblicas, que a veces los cristianos se asustan con escuchar estos términos, pero no es otra cosa que el método científico aplicado a la escritura, que lo aplicamos de otras maneras. Entonces, para darle paso a David, sí me gustaría hacer notar que eso, el pastorado moderno yo no lo veo en las escrituras, el predominio de un solo obispo, de un solo anciano, de una sola persona, no la veo en las escrituras, sino que en las escrituras siempre veo plural. Y además, por aproximadamente 3 o un poco más de siglos, no había un templo donde reuniéramos a toda la iglesia o a toda la gente y que estuviera bajo el dominio, porque realmente así es, de una sola persona, sino que en la escritura vemos que había plural, había cuidadores, había pastores, había obispos, había ancianos, que eran los que cuidaban de la grey, y la iglesia se reunía siempre en las casas, en los hogares. Y para mí tiene una explicación bastante profunda, porque Dios, que es el creador de la iglesia, el sustentador de la iglesia, lo ideó así para evitar sendos problemas que se han dado a través de la historia. Entonces, comienzo con eso. El pastorado femenino, ni siquiera el masculino, lo veo bíblico de cómo se lleva en la actualidad. Pero sí viene la palabra pastor, ¿no? ¿Cómo lo Pastores, ubicarías ahí? plural, una sola vez. Ajá. Una sola vez viene en plural pastores, en Efesios 4:11, junto con maestros. Pastores maestros no son, como se nos ha dicho, 5 ministerios, ¿verdad? Son realmente 4 funciones: apóstoles, profetas, evangelistas, y la cuarta es doble: pastores y maestros. Entonces, sí está allí, pero te vuelvo a decir, esa es la única ocasión en que sale. Cuando ya vemos, digamos, en la práctica, Pablo en Hechos 20 llama a los ancianos de Éfeso. Cuando en la epístola que se le dice que a Timoteo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, habla de obispo, que realmente es el que cuida de los demás, pero cuando vemos en la práctica siempre es en plural. Entonces, si hay diáconos, hay cuidadores, o hay ancianos, presbíteros, pero siempre lo vemos en plural. De que los hay, los hay. Y pastores, de nuevo, una sola vez en el griego. Reina Valera podemos encontrar en otras ocasiones, pero no es la palabra en griego, que es poimen, que se traduce pastores. Ok. Bueno, yo creo que, como dicen todos, siempre, todo el tiempo, ¿no? Controversia en todos los aspectos, trinitarios, unicitarios, el bautismo si solo Jesús, cosas como esas. Hoy estamos ante algo que primeramente tenemos que exponer en el propósito de Dios. El propósito de Dios es el Evangelio. El Evangelio obviamente es para toda criatura, es para que todo el mundo lo conozca y sea salvo. A veces nos podemos ir al extremo y esto podemos caer en una religiosidad en el contexto de que puedo yo defender, vamos a decir, que no debe de predicar la mujer, o puedo defender que sí debe de predicar la mujer. El primer punto es en la posición que tú decías ahorita, esa parte donde no existe ya de alguna forma el tiempo de ahora, como pastores como tal, como que se enseñoríen de las personas. Y estamos hablando de un punto femenino, un punto donde la mujer tiene una responsabilidad dentro de la grey, dentro del propósito de Dios en la iglesia, muy específico. Y la semana pasada comentábamos sobre lo que habla en el principio, ¿no? Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo una sola carne.
Y esa tarea exclusiva que Dios le pone a la mujer, claramente Pablo después nos dice que la mujer fue quien pecó. Entonces de ahí se empieza como a caer en un punto de desecho, de desprecio hacia la mujer. ¿Y por qué lo digo esto? Porque también hemos tomado el tema de lo del divorcio, si es la mujer, el hombre se tienen que volver a casar, cosas como esas. Y Cristo claramente dice, pero al principio no fue así. A mí lo que me llamó la atención es eso, que se han dejado los principios de Dios que son básicos en el contexto de, por ejemplo, el propósito de lo que nosotros tenemos que hacer dentro de lo que cabe como creyentes, como líderes, como pastores, como lo que seamos. Tenemos una responsabilidad de la cual Dios nos va a pedir cuentas. Tenemos que ser muy meticulosos, muy temerosos de Dios en el contexto de que tenemos que hacer lo que Él dice que seamos. El Pablo mismo dice, siervo inútil soy, hacemos lo que tenemos que hacer, nada más como creyentes. Entonces, ya viendo el punto, o sea, de la posición en cuanto a lo que cada uno le corresponde hacer dentro de la iglesia, yo meditaba la semana pasada y ahorita pues otra vez vuelvo a tomar esa parte de la llenura del Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, donde se derramó sobre toda carne el Espíritu de Dios, hombre, mujer, en el cual pues obviamente el contexto nos dice que el propósito fue el Evangelio. Entonces tenemos claramente esa posición. No creo que sea muy, para mí el hacer un énfasis claro si la mujer debe o no debe predicar, si la mujer, obviamente pues es lo mismo enseñar, no tiene que ser muy relevante a mi posición, a mi manera de pensar, porque el principal propósito de esto es el Evangelio. O sea, lo estamos leyendo claramente en el tiempo de Pentecostés, cuando fueron llenos los del Espíritu Santo. Estaban las mujeres, estaban hombres, había niños. Y cuando las personas empiezan a pensar que estaban borrachos, Pedro se levanta y les dice que no es que estén borrachos, porque es una hora donde pues, era ilógico que podían estar borrachos, sino que se estaba cumpliendo la profecía, ¿no?, de que sobre toda carne se caería el poder del Espíritu Santo. Y vuelvo otra vez a lo mismo, el contexto es el Evangelio de Jesucristo. No sé si sea de alguna forma adecuado puntualizar esto, y yo me quitaría, por ejemplo, ahorita esa posición si la mujer debe o no debe predicar. Yo creo que el propósito de esto primeramente es hacer énfasis que el propósito de Dios es la salvación a través del Evangelio. ¿Cómo ves, Dani, Israel? Bueno, pues que se entiende que la responsabilidad de predicar es para todos en general. Obviamente cuando hablamos de cabeza, el padre es la cabeza de la iglesia. Hay donde puede haber un orden, por ejemplo, en una familia, sí, hay un orden con sus roles, pero en el aspecto de las cuestiones de enseñanza, de evangelismo, yo creo que es un asunto general para todos. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, ¿no? Le dice. Porque de repente yo he escuchado ministros que dicen, no, es que yo debo de estar en esa área. Yo ya no soy como ni para barrer, ni para, tengo que estar en esa área. Y pues sí, se oye bien, pero ese tipo de cosas de repente traen una desconexión, porque nos damos cuenta que, por ejemplo, en las iglesias nos sentamos todos y estamos escuchando al frente. Entonces se termina el servicio y nos vamos todos. En 3 días, ¿qué predicó? ¿Quién sabe? No me acuerdo. Entonces, en un principio, pues no era así. Todos estudiaban, todos se preparaban, todos tenían una palabra, algo que compartir. Entonces, de repente, hoy en la actualidad vemos mujeres que saben mucho más a nivel bíblico que muchos hombres. Están muy preparadas. Entonces, yo en lo personal, bíblicamente, no le encuentro a que la mujer no deba de predicar o de pastorear cuando no hay hombres que tomen esa decisión de dirigir, vamos a decir así, entre comillas, sino más bien que sea una situación de que
no hay quien se levante, por ejemplo, un hombre, y hay una mujer, pues, ¿qué más? Tiene que darle. Y así en muchos lugares, yo me he dado cuenta, he ido a lugares donde las hermanas son las que están más prendidas a nivel de la palabra. Entonces yo creo que a nivel bíblico, Dios no detiene eso. Israel. Ok, no lo detiene, pero sí las deja en segundo plano si no hay hombre, dices. Mira, la cuestión aquí es, comenzando con lo que decía David, el Espíritu Santo cayó sobre todos, los 120 hombres y mujeres que estaban reunidos, y todos hablaron. Hablaron el Evangelio, no hubo ninguna, no sé si decir reprimenda porque lo hicieron, porque la predicación es global. O sea, la predicación no distingue de hombre o mujer, porque predicar es hablar. O sea, al final creemos que predicar es dar un sermón, etcétera. Desgraciadamente las cargas semánticas que tenemos están tan viciadas. Porque en la iglesia primitiva, por ejemplo, cuando la iglesia se reunía a edificarse mutuamente. No se reunía a que alguien predicara y durara a las 2 horas, no sé por decirlo, predicando de la reunión y ya. No, Pablo habla de que la iglesia se reunía para mutuamente edificarse. Y, perdóneme, pero así está escrito. Y si no hay esa mutua edificación, Pablo dice que no hay crecimiento, no importa lo que digamos, no importa que nos sintamos que bajó la gloria, que tocamos la puerta de los cielos, lo que sea. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo el estándar bíblico. Entonces, vemos mujeres en las Escrituras, comenzando con Prisca y Aquila, por ejemplo, con Febe, con Trifena, Trifosa, gente que se nombra en las cartas al respecto de que eran mujeres que trabajaban, mujeres que predicaban. Hubo alguien que dice, Pablo habla de una que le fue de especial apoyo en el Evangelio, y no estamos hablando, o sea, era una mujer aguerrida, porque andar con Pablo, a lo que yo tengo entendido, no era muy sencillo. ¿Por qué? Porque donde quiera que Pablo iba, le iba como en feria. Entonces, alguna vez dice Pablo, todos me han abandonado, se han ido. ¿Por qué? Porque no era fácil estar con él. O sea, estar expuesto a que te van a apalear, te van a apedrear, te van a encarcelar, te van a chicotear. No cualquiera aguantaba ese tren de vida. Entonces, la mujer tiene toda, o sea, la mujer y el hombre en la iglesia tienen los mismos derechos en el sentido de que pueden hablar, pueden enseñar. Cuando vamos a las Escrituras, vuelvo a decir, vamos a las cartas que se dice que son de Pablo, en este caso la de Timoteo. Claramente habla de un hombre, de una persona, un masculino, que es el que anhela cuidar de los demás, buena obra desea, porque si sabe cuidar su casa, entonces hará bien con la iglesia de Dios. Tengo que mencionar aquí que por más que se nos ha tratado de enseñar y de explicar y se han utilizado métodos para congraciar las evidentes contradicciones en las cartas que se llaman paulinas, creo que tenemos que verlas desde otro contexto, porque lo vemos desde el entendido que la palabra de Dios es inerrante, o la Biblia es inerrante. La Biblia no es inerrante, tiene un montón de errores. La palabra de Dios es así, sería o es inerrante, infalible, no se equivoca, pero la Biblia no es la palabra de Dios. ¿A qué voy con esto? El apóstol Pablo habla en Corintios, 1 Corintios 12 al 14, de que la manifestación del Espíritu Santo es dada a cada miembro de la iglesia, sea hombre o sea mujer, para provecho mutuo. De modo que si hay una mujer que se dio el don de profecía, tiene que efectuarlo. Se le dio el don de sabiduría, tiene que llevarlo a cabo. Se le dio el don de conocimiento, tiene que ponerlo a trabajar. Mujer u hombre tiene que hacerlo. Y luego vemos en otra parte, más adelantillo, que dice que la mujer que se calle, o en otras cartas que no permito a la mujer enseñar, que guarde silencio, etcétera. Y por ejemplo, cuando dice la mujer, creo que calle en la congregación, algo así, y si tiene algo que decir, pregúntele a su marido en casa. ¿Y qué sucede si es una mujer que no tiene marido? O si es una mujer viuda. Ahí a quién le va a preguntar, ¿verdad? Si no hay marido en casa, ¿a quién preguntarle? Y hay un montón de diatribas allí que normalmente no nos hemos
por el entendido es que la Biblia es perfecta, no se le debe criticar, entonces se queda uno con esas dudas y no critica, pero la Biblia, lo que tenemos nosotros, recordemos que es una traducción, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios está contenida en la Biblia, de modo, y aún sin la Biblia, la palabra de Dios existe y trasciende, porque cuando nosotros venimos a estudiar la Biblia, cada uno es porque ya fuimos salvados. Normalmente no nos interesaba la escritura, o a un inconverso no le interesa la Biblia, a menos que sea un estudioso de literatura, etcétera. Pero normalmente cuando vamos a decir, voy a estudiar la Biblia, o se me dice, tienes que estudiar la Biblia, y se me regala una Biblia para estudiar, es porque ya creí en Jesucristo, ya lo confesé como mi Señor y Salvador. O sea, la palabra de Dios ya hizo su efecto en mí. Ahora voy a estudiar la Biblia. El problema es que, por lo menos hablo por mi experiencia, a mí se me dijo que la Biblia era infalible, sin errores, la palabra de Dios perfecta. Y hoy a través del estudio me doy cuenta que no es así, y no estoy atentando contra la palabra de Dios, ni estoy renegando, ni nada. Simplemente estoy siendo realista al decir, lo que yo tengo para empezar es una traducción, y hay montones de traducciones. Vamos a decir, ¿cuál es la buena? Ninguna es perfecta. Luego, estas traducciones vienen de documentos en griego. Y hay, por lo menos del Nuevo Testamento, hay como 6,000 documentos diferentes del Nuevo Testamento y tienen discrepancias unos de otros. ¿A cuál nos vamos a ir? Es imposible saberlo. Ahí nos ayuda la crítica textual, las ciencias bíblicas que nos han entregado al día de hoy un texto depurado que es lo más cercano al original que podemos tener, porque el original no existe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que en este punto nos ha faltado más dependencia de la guía del Espíritu Santo, porque nos hemos vuelto, y hablo por mí primero, en unos intelectuales cristianos, que ciertamente es importante estudiar la letra, por supuesto, o la Biblia, pero hemos hecho un énfasis mayor en eso que en depender de la guía del Espíritu Santo, que Jesús habló y dijo, les enviaré el Espíritu de verdad, que los llevará a toda verdad. O como dice Juan, la unción que permanece en ustedes les enseña, etcétera. Entonces, llegamos al punto de decir, la Biblia es suficiente, o sea, el libro. Y entonces, derivado de eso, vuelvo a decirles, hoy tenemos, por ejemplo, entras en YouTube y te puede salir un anuncio y dice, entra a este portal y hay 3,000 sermones listos para que prediques. Y te aseguro que los agarras y comienzas a predicarlos y la iglesia va a decir, uy, qué bendición, pastor, qué palabra. La verdad, ¿por qué? Porque se ha vuelto todo esto, y sin afán de ofender, como un circo, o si la palabra es muy fuerte, como una costumbre. O sea, nomás tengo que ir, y si tengo habilidad de palabra, voy y digo algo que ya ensayé, y a lo mejor le meto hasta sentimiento o le meto modulación de voz, y la gente siente, porque el problema es eso, sentimos a la carne, que fue una super predicación. El detalle es que necesitamos volver a los principios del Evangelio, porque eso sí es una gran verdad, porque bíblicamente no dice que primero es la oración para abrir un versículo, luego la alabanza, luego la predicación, luego la ofrenda. Eso no existe, eso es una imposición humana, que la hemos adoptado porque pues así es la tradición, ¿verdad? Pero en un principio no era así, o sea, en un principio se reunían, todos compartían, todos dirigían, aportaban. En un principio no había Biblia. Sí, no, pero o sea, me refiero a que todos estaban en casa, pues. Por eso, pero me refiero a que no había Biblia, o sea, no había Biblia. ¿Qué es lo que leían o en qué se basaban? Ya. Bueno, pues ahí dice la Biblia, dice que partían el pan, hacían oraciones. Es en el capítulo 2, me parece, de Hechos. Se reunían, hacían oraciones y seguían las enseñanzas de los apóstoles. Había una enseñanza. Después de que Cristo parte, se derrama el Espíritu Santo, se entiende que había una enseñanza, una doctrina sana. Ya se habla de doctrina, ¿no? Sí, doctrina de los apóstoles. Exactamente. Entonces, ¿cuál es esa doctrina de los apóstoles? Pues el principio, ¿no? Por ejemplo, en segunda de Juan, habla acerca de que si alguno no trae la doctrina de Cristo, a este no lo reciban.
Y cuando hablamos de la doctrina de Cristo, pues ¿qué era? La salvación, el amor, el perdón, la comunión, edificarse, ¿no? ¿Sí? Tú que eres el teólogo, Ay, el joder. contexto de que si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Eso no es como se aplica, es totalmente fuera de contexto. Eso está en la ocasión de cuando Jesús va a entrar o va entrando en lo que se le llama la entrada triunfal a Jerusalén, que va en el pollino, en el hijo de asna, y la gente empieza a cantar o a gritar, Hosana, Hosana al que viene, Hosana al hijo de David, etcétera, etcétera. Y los religiosos dicen, oye, diles que no, o sea, no escucha la blasfemia que están hablando estos, diles que se callen. Le digo, o sea, Jesús parafraseando, o sea, esto no es ninguna blasfemia, es la realidad. Pero si yo les dijera que se callaran, aún las piedras mismas hablarían. O sea, lo que se les está diciendo es que era evidente. O sea, esto que está pasando es evidente. Para la gente le es evidente. Ustedes, porque quieren estar cegados, no. Entonces, sin duda que Dios puede hacer hablar a las mismas piedras, ¿verdad? Pero no está hablando en ese sentido literal. O sea, Jesús está hablando diciendo, es que esto es evidente. O sea, ellos están viendo la realidad, están viendo la profecía cumplida. Por eso es que están hablando. No es que los discípulos fueron, como sucedería ahora en un mitin político, cuando pase el candidato vas a gritar y vas a decir. Cuando vean a Jesús venir en el burrito, empiezan a gritar, Hosana. No. La gente empezó a cantar. ¿Por qué? Porque se vio compelida, porque se empezaron a dar cuenta también que era que lo que estaban viendo, que era la realidad, era una profecía cumplida. Aunque no se dieran cuenta a lo mejor del todo. Por eso que Jesús dice, si yo les digo que callen, las piedras van a hablar, porque es imposible que esto no sea evidente. Así es. Yo creo hablando sobre ese contexto, la evidencia es Jesucristo, o sea, ese pleito, ese desacuerdo, a veces este tipo de podcast sirven para llevar como un desacuerdo, una pelea, y yo creo que no se trata de eso, o sea, la evidencia está puesta, nosotros simple y sencillamente hemos venido para servirle a Dios, hemos venido para exponer lo que Él dice, no lo que pensamos o lo que creemos, ya trayendo doctrinas, enseñanzas de hace muchos años que se han tergiversado. Lo hemos dicho mucho aquí, esa estructura que muchas veces enseña la iglesia que está completamente mal, porque lo que trata siempre es de contradecir siempre la palabra de Dios. Y hablando de la contradicción y a veces de las formas literales espirituales que a veces no se entienden, yo me pregunto, el libro de los Efesios, ¿quién lo escribió? Pablo. El libro de los Corintios, ¿quién lo escribió? Pablo. El libro de Timoteo, ¿quién lo escribió? Pablo. Entonces, no podría Pablo decir en el libro de los Corintios, hablando sobre la forma de llevar Dios a la iglesia a través de las mujeres, de la enseñanza de Aquila, de Priscila, todo ese tipo de contexto, y luego acá decirle, no, pero la mujer tiene que callarse. Hablas tú sobre un señorío, la iglesia literalmente aquí, la exposición de que el hombre tiene que ser la cabeza. Yo estoy de acuerdo en que el hombre tiene que tener un liderazgo, tiene que estar al frente en cierta forma, cuando la mujer no lo hace, ¿sí? Entonces se preguntan muchos, bueno, y entonces cuando el hombre no lo hace, ¿quién tiene que salir o quién sale? La mujer tiene que quedarse callada, la mujer no tiene que hablar. Yo creo que es algo que tenemos que equilibrar y llevar el contexto primeramente, que la evidencia es Cristo, nuestra salvación es el Evangelio de Jesucristo. Y todo ese tipo de cosas que a veces nos alteran y no nos ayudan a llevar a la gente a un contexto del amor a Cristo, de la evidencia que es Cristo, del poder de Dios a través del sacrificio de Jesús. Tú decías ahorita, me llamó mucho eso que decías de que no existía la Biblia, por lo que dijo Dani. Entonces, obviamente, ¿cómo lo supimos o cómo lo sabemos? Se transmitía, ¿sí? Una forma de decir, estos hechos fueron anteriormente puestos, o la gente que no vio a Jesús en su tiempo, pero les platicaron que Jesús había caminado. Entonces, eso es precisamente la evidencia, eso es la fe que nosotros debemos de tener. Y en el punto de lo vuelvo otra vez a decir, porque tiene que quedar claro, no creo que Pablo se contradijera
de que a los efesios les dijera que la mujer tiene que someterse. Aquí hay un contexto, creo, bíblico que se habla sobre la diosa de Éfeso, que las mujeres de ese tiempo llevaban ciertas características por lo que ellas vivían o la forma como tenían que ser. En el libro de los Corintios también es una contradicción en el punto donde no estaba la evidencia clara en ellos, no había la revelación en ellos quién verdaderamente era Cristo, y cada uno quería hacer lo que más le pareciera. Pablo claramente exhorta mucho a la iglesia de los Corintios en esa posición de la última cena, que cuando antes de que llegaran los demás, pues unos ya se les habían pasado las copas, ya habían comido, entonces es un desorden. Y yo creo que, lo dije al principio, yo creo que si la mujer o la mujer no debe predicar, yo creo que aquí nosotros tenemos que establecer realmente qué es lo que a mí me va a llevar a la salvación como hombre y qué le va a llevar a la mujer a la salvación. ¿Qué podemos quitarle a la salvación que ya hizo Cristo en la cruz? No le podemos quitar nada. Los propósitos, los principios que estableció Dios a través de Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos, ya están establecidos. O sea, es como decía hace rato, nos vamos a pelear siempre va a haber esa contradicción, el unicitario, el trinitario, si bautizas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no es bíblico, si bautizas en el nombre de Jesús, pues tampoco es bíblico. Entonces, ¿a qué estamos llevando todo esto? Yo creo que estamos en un tiempo, literalmente, de poner atención y exhortarnos a nosotros mismos de qué es el Evangelio y qué es lo que me va a llevar a mi salvación. Estamos viviendo tiempos que no todos lo pueden percibir en el punto donde lo que está ocurriendo realmente en las naciones, Israel, Asiria, China, Estados Unidos. La gente posiblemente no ponga atención en eso y de eso depende precisamente lo que hoy nosotros hablemos. Porque tenemos que ser responsables. De toda palabra ociosa Dios nos va a pedir cuentas. Entonces tenemos que ser responsables de exponer realmente un punto claro en el decir qué es lo que está llevando a perder o qué es lo que se lleva a la perdición, qué es lo que te va a alejar de Dios, precisamente ese tipo de cosas, divisiones, que esto debe de ser así, que esto debe ser asado. El Evangelio vino claramente a traernos la salvación a través de un arrepentimiento y se llama Jesucristo. Dice que Él es la verdad, Él es el camino. No hay otra forma de llegar a Dios, ¿sí? Entonces pongamos ese contexto y qué bueno que se toman este tipo de temas, vamos a decir si la mujer o no. Bueno, yo creo que para mí no sería exponer si llevar, por ejemplo, al infierno a la mujer que predica o llevar al infierno a la mujer que no predica, ¿me explico? No, porque yo creo que no es el punto de Dios, no es lo que Dios realmente quiere de nosotros. Yo creo que lo que Dios realmente quiere de nosotros es que le demos verdaderamente esa gloria y esa honra que Él merece, que nos arrodillemos, que le pidamos perdón por nuestra manera de pensar y decirle, Señor, siervo inútil soy, tengo que decirme claramente, estoy haciendo lo que simple y sencillamente tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llevar el Evangelio de salvación con amor, así como Cristo nos amó. El demostrarle a la gente que sí es cierto, es una realidad, que Él murió y resucitó, que es una realidad, que hay un lugar especialmente para nosotros los creyentes. Si nos vamos al libro del Apocalipsis, nos vamos a ver claramente en un juicio al final de todo esto. Bueno, no todos, pero hay un juicio, ¿sí? Donde Dios va a determinar claramente, y dice, creo que lo dice así, que aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Qué difícil va a ser que nosotros se nos haya olvidado decirle a la gente que se buscara realmente una relación, que sus actitudes no le sirven a Dios, que está ofendiendo la santidad de Dios, que se postre y pida perdón por sus pecados, y ahí terminaría todo. No habría mucho conflicto, pero yo creo que la teología humana, el pensamiento humano, está llevando a la humanidad a perderse. Está llevando a la humanidad a alejarse del verdadero evangelio que lo puede hacer salvo. Ahorita, por ejemplo, podemos estar nosotros, ¿cuántas personas se están escuchando? ¿Y cuántas personas posiblemente te digan, no, pues ese cuate está mal? Es que tiene que ser que la mujer no predica, es que tiene que la mujer que sí predica. Pero eso no me va a llevar a la salvación. Lo que me va a llevar a la salvación es el Evangelio de Jesús, y es en lo que yo tengo que enfocarme, y es en lo que yo tengo que decirle a la iglesia, que hay un Evangelio de salvación, que lo escuchen, que se arrepientan de sus pecados y van a vivir posiblemente con una esperanza. Démosle a la gente una esperanza de salvación, que eso fue precisamente lo que vino a hacer Jesús a la tierra.
traernos esa esperanza que nosotros no teníamos por haber sido pecadores. Él vino en su misericordia, se entregó, fue crucificado, fue agredido, todo lo que padeció Él para que nosotros hoy podamos simple y sencillamente decirle, Señor, gracias por tu sacrificio, gracias porque trajiste a mi vida esa libertad, gracias por haber perdonado todos mis pecados. Entonces yo creo que sería cuestionable, más bien sería cuestionarnos a nosotros mismos como creyentes y qué es lo que tenemos que hacer. Sí. Bien. Bueno, lo que comenta sí es verdad. Nada más que, por ejemplo, cuando se hablan de ese tipo de temas, pues hay reglas, ¿no? Se entiende que no debemos de imponer. Lo que estamos tratando es de escudriñar o rascarle, ¿no? Porque también a nivel doctrinal se hacen muchas cosas incorrectas, como por ejemplo la pedidera de dinero, por cuestión de manipular la fe, y como muchas personas no identifican hasta qué es la fe, hasta dónde puede llegar la fe. Si no hay maestros que se junten, que discutan la palabra, pues la gracia siempre va a ser manipulada, es la verdad. Entonces se tienen que hablar de esos temas para llegar a un equilibrio. Yo, por ejemplo, yo recuerdo antes cuando decía uno de los pastores que yo conocía, a ver, hermanos, vamos a adorar a Dios para que el Señor empiece a fluir baje su presencia y empiece a fluir las sanidades y los milagros. Entonces ya no era adorar a Dios para deleite de su corazón, sino era porque queríamos sentir y ver milagros. Entonces todo ese tipo de cosas las va uno poniendo en balanza, pues. Entonces es verdad que sí ocupamos salvación, pero también cuidamos el punto del equilibrio en la palabra. Y es trabajoso, pues. ¿Por qué? Porque es quemar neuronas. y la verdad, híjole, pues es más sencillo, mejor sentarse y escuchar, ¿no? Sí, y es que, mira, tiene mucho que ver con cuestionarse, porque muchas cosas de las que decimos por fe, yo creo esto por fe, esto es mi fe, es pura ignorancia, no es fe. Cuando yo creía que la Biblia era infalible sin errores, lo decía, es que por fe, no, o sea, era pura ignorancia. ¿Por qué? Porque hay errores, y no lo digo atacando la Biblia, o sea, son las traducciones que evidentemente tienen errores, que tienen interpolaciones, que tienen manipulación humana, y que muchas veces eso no nos deja ver la realidad. Por ejemplo, estamos con el problema de si puede la mujer ser pastora o no ser pastora. ¿Por qué? Porque desgraciadamente es un puesto superior, por eso es que está la diatriba, porque el hombre quiere ser el pastor, pero la mujer no se quiere dejar y quiere ser la pastora. Sin dudar que hay gente con buena intención, pero ese no es el punto. El punto es, Jesús dijo que el que quería ser mayor tiene que ser el esclavo de todos. O sea, ¿por qué quiero ser el pastor? ¿O por qué quiero ser la pastora? Porque quiero ser como aquel, salir como aquel, ser famoso como aquel, tener dominio, tener lana, porque así se utiliza también en la actualidad. Entonces, ¿para qué quiero ser pastor? ¿O por qué quiero ser pastora? Cuando realmente el propósito es porque quiero servir a los demás. Y no me debería importar ni el título ni la posición, porque vuelvo a decir, para mí el pastorado actual de hombre de mujer no es bíblico. O sea, ¿dónde está eso? Lo que se quiere hacer básicamente es estar por encima de ser el reconocido, ser el de arriba, cuando la Biblia dice que según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se lleva en amor para su propia edificación. O sea, según la función sobrenatural de cada miembro tiene una función sobrenatural. Y no es una función natural, sino sobrenatural, a la que yo debo de, con gusto, porque viene de Dios eso, digamos, ponerme a hacerlo. Voy a dar un ejemplo un poco burdo, pero es como si reunimos 5 hombres, 5 mujeres, vamos a hacer una carne asada, y digamos que ya tenemos todos los ingredientes. Si somos, digamos, amigos y no hay nadie que quiera sobresalir allí, nadie ser el mandamás, para pronto a lo mejor las mujeres van a decir, nosotros picamos la verdura, nosotros hacemos las salsas, ¿verdad? Porque generalmente se le da más a las mujeres ese tipo de cosas. No, pues de los hombres nosotros ponemos el carbón y nos ponemos a hacer la carne. Pero de repente una mujer dice, no, a mí se me queda bien la carne. Ok. O sea, nadie va a decir, no, porque tú eres mujer, no puedes hacer la carne, ¿verdad? Esto es cosa de hombre. Y a lo mejor, no, pero yo soy bueno en la cocina. Ah, pues yo también ayudo a picar, un hombre picando en la cocina.
O sea, en la iglesia, ¿por qué? Porque lo que quieren es servir, que al final la carne asada quede lo mejor posible, que las salsas queden lo mejor posible, con el mejor sazón, la carne con el mejor cocimiento, la mejor sazón. Entonces, cada uno va a poner a trabajar para los demás sus habilidades. En este caso, los dones del Espíritu para edificarnos mutuamente. Entonces, uno de los problemas es eso, que decimos, o por fe creemos ciertas cosas, pero es pura ignorancia. Muchas veces lo que decimos fe es ignorancia, porque decimos, por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios, y vamos a decir, ¿lo creemos por fe o tenemos evidencia? Y ahí es donde a veces el cristiano no queremos empezar a preguntarnos, porque entre más le escarbemos, más nos vamos a dar cuenta que más profundidad hay. Y a veces no queremos llegar más profundo por lo que implica y por lo que cuesta. A veces más por lo que implica, porque no puede ser, yo tengo 30 años de pastor y que esté equivocado y que estoy mal. No, prefiero no abrir ninguna de esas puertas y me continúo con lo que estoy. Y es de valientes hacer eso. ¿Por qué? Porque de nuevo nos dijeron, todas las cartas de Pablo son de Pablo. ¿Dónde está la evidencia? ¿A qué me refiero? No estoy atacando eso. Se podría ver, y esto es para quien le guste meterse a las ciencias bíblicas, pero claramente vemos en las cartas de Pablo interpolaciones que se pueden ver a través de los manuscritos y contradicciones. Vuelvo a decir, ¿por qué Pablo acá dice que todos pueden profetizar, que los dones del Espíritu son para que todos lo usen en la iglesia? Vemos mujeres trabajando en la iglesia, vemos a Priscila y Aquila, y que Priscila es puesta primero como que tiene una iglesia en su casa, y acá vemos que no, que se calle, que no puede decir nada. Son francas contradicciones, pero como supuestamente por fe decimos, es que es la carta de Pablo, tratamos de congeniar, tratamos de reconciliar una cosa que es realmente y evidentemente contraria con la otra, y buscamos hacer circo, maroma y teatro y hacerle una doble Nelson en la Biblia y explicar por mil maneras, porque damos por hecho que estas cartas son de Pablo. No necesariamente, y eso implica un estudio más profundo y ¿cómo puedo decir? Mucha gente podrá decir, no, pues este ya se está yendo, no sé, por herejías, etcétera. No, utilizar la cabeza y utilizar la ciencia no es herejía. Herejía más bien sería, ¿cómo puedo decir? Afirmar que la tierra es plana, que porque supuestamente la Biblia dice que la tierra es plana, cuando la ciencia dice otra cosa y está comprobado. Pero es que la Biblia es la palabra de Dios y dice que es plana. El problema es ni siquiera la Biblia, a veces ni siquiera las traducciones que tenemos. Nuestra ignorancia del contexto de en qué tiempo, bajo qué cultura, bajo qué entendimiento fue escrito lo que fue escrito. Porque en la Biblia encontramos pasajes que enseñan que el sol, la luna y las estrellas tienen vida, tienen voluntad y se pueden unir a alguien para pelear. Eso está en las Escrituras. Diríamos, oye, pero es que esa es una barbaridad. Si las estrellas pues son simplemente bolas de gas y lo que sea, no tienen voluntad. No. Pero es como creían aquellos antiguos. Era su manera de creer, era su manera de ver las cosas, su manera de entender el universo, y así escriben ellos en ese entendimiento. Entonces, cualquiera que sea anacrónico y que quiera aplicarle la ciencia de este siglo a escritos de hace 20, 30, 40, 50 siglos, obviamente que o se va a burlar o va a decir estos son puros disparates. ¿Por qué? Porque no está escrito para nosotros. O sea, la Biblia no fue escrita a nosotros, no fue escrita en nuestro tiempo, no fue escrita bajo la ciencia que hoy entendemos, nada de eso. Entonces, si no comprendemos, si no estudiamos, porque al final el problema, o uno de nuestros problemas, es el estudio teológico. O sea, creemos que solamente es eso, y el estudio teológico generalmente obedece a mi denominación. Mi denominación me va a enseñar lo que esa denominación cree, la tuya lo tuyo, la tuya lo tuyo, y nos vamos a poner bien duchos, cada uno en lo nuestro. Pero, ¿qué tal que vamos a la academia, a las ciencias bíblicas, y comenzar a ver también desde la evidencia? Porque a veces los cristianos decimos, no, es que la ciencia, no sé si decir, es del diablo. No es del diablo, porque agarramos de la ciencia lo que nos ayuda.
O sea, en todo caso seremos muy convenencieros agarrando de la ciencia lo que nos conviene y desechando lo que no nos conviene. Entonces, necesitamos, yo creo que ser sinceros, meternos a estudiar las Escrituras más profundamente y meterle digamos, un componente académico, utilizar las ciencias bíblicas para poder darnos cuenta. Por ejemplo, rápidamente, Marcos sabemos que tiene diferentes finales. Desde el español no se puede ver, pero desde el griego se ve que los diferentes finales tienen filológicamente o gramáticamente son diferentes al resto de los evangelios. De hecho, hay una disciplina, o más bien hay una técnica para poder ver si fulano escribió tal o cual carta. En base a las otras cartas que ha escrito, se las estudia y dice, vamos a ver los patrones que tiene a la hora de escribir, las palabras que utiliza, si es educado, se nota porque utiliza palabras rimbombantes, digamos, o de palabras elevadas. En el caso de Marcos, no. Marcos tiene un griego, diríamos, pobre, un griego de una persona no muy educada, y se plasma en el Evangelio. Que Dios, con ese griego de baja educación, transmitió el mensaje que quiso transmitir. Para Dios no importa si es un griego de baja educación o un griego de alta educación, Dios tiene el poder de transmitir el mensaje que quiere. Pero a la hora de nosotros de estudiar, sí nos podemos dar cuenta que los finales no son de Marcos, del original Marcos. Marcos termina en lo que conocemos como 16:8. Y de ahí existen 3 finales diferentes, ninguno de los cuales es original. Entonces, eso normalmente se lo decimos a un cristiano, va a decir, no, tú estás quitándole a la Biblia, te van a caer las plagas de Egipto y cuánta cosa. ¿Por qué? Porque a veces somos sinceros desde nuestra ignorancia. O sea, si somos sinceros, defendemos la Biblia, es que a mí me dijeron que es la palabra de Dios y la voy a defender a capa y espada. Oye, aguanta, empieza a razonar la palabra de Dios, pero ¿por qué? ¿Quién lo dijo? Además es en español, Dios habló en español. Quienes la escribieron que no eran griegos, que no eran hebreos, ¿cómo es que la tenemos en español? Y cuando la persona empieza a decir, a ver, sí es cierto, ¿por qué la tengo en español? Y luego, ¿y por qué la Reina Valera? ¿Y por qué la de Jerusalén? ¿Y por qué la NBI? Y entonces, si empieza a preguntar, se va a dar cuenta, a ver, ¿por qué tantas traducciones? ¿Por qué la palabra de Dios no debería ser una nomás? Claro, debería ser una en cierto sentido, ¿verdad? Con una nos quitamos de problemas, pero ¿por qué hay muchas? Y ya buscando eso se daría cuenta, viene del hebreo, del griego, del arameo. Ok, vamos a ver allá. Y se daría cuenta que hay un montón de manuscritos y que hay diferentes. Y se daría cuenta que no es tan sencillo como decir, es que Dios dice esto, o la Biblia es así, o así es como. No, es algo mucho más profundo y diversificado que la supuesta fe, que es ignorancia, nos lo reduce a, mira, tú nomás crees lo que yo te digo y te quitas de todos esos problemas, te quitas de andar buscando, te quitas de si variantes, si no variantes, de traducciones, de versiones. Y para mucha gente sí es más cómodo. Sí, yo con esto que dice mi pastor, punto, soy feliz. La mujer tiene que evangelizar, la mujer tiene que llevar la palabra de Dios. La mujer va a tener una responsabilidad delante de Dios en el momento de que Dios le pida cuentas por haber callado o por haber hablado. Obviamente hablado de más o haber callado lo que debería de haber hablado. Y yo creo que dices todo algo bien coherente. Es una responsabilidad a hombre y mujer. Dios nos puso sobre esta tierra para que nosotros llevemos su evangelio. Él claramente en muchas ocasiones nos hace ese claro énfasis del nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto que a veces no se entiende, pero que la situación se encuentra en un desequilibrio porque así lo permite uno. Yo creo que simple y sencillamente, si nosotros meditamos, como empecé al principio, meditando en ese derramamiento del Espíritu Santo, el propósito del derramamiento sobre toda carne, el propósito de Jesucristo, de su evangelio, y yo creo que independientemente hombre o mujer, si hay mujeres que se someten a estar calladas, pues Dios va a pedir cuentas, así como también a los que dicen que la mujer no debe de predicar, y predica, pues obviamente si es así, pues Dios va a pedir cuentas. Si escudriñamos la palabra y venimos aquí a exponer, yo creo que sí lo que dijo Dani, pues es claro, obviamente tenemos que llegar a un punto, ¿no? Porque de eso se trata esto. Yo creo que estoy en ese punto literalmente. Si hay mujeres que callan y no deberían de haber callado, Dios les va a pedir cuentas.
Y si hay mujeres que han hablado de más, obviamente que sí hay muchas mujeres que hablan de más, hablan fuera de contexto, pero bueno, a ellas también les va a pedir. Pero hay mujeres buenas, hay mujeres temerosas de Dios, hay mujeres que de verdad tienen un amor a Dios como no se pueden uno imaginar. A veces no vemos a las mujeres en una posición de liderazgo por lo mismo, pero yo lo decía la otra vez, no se escuchó obviamente, pero yo lo que les decía la semana pasada, cuando mi esposa se dio cuenta de que de alguna forma ella no era lo que se quería, porque ella tiene talento, perdón, ella tiene talentos, pero a lo mejor no el de predicar bien, ¿sí? O predica bien, lo que se da quien escudriña mucho la palabra, mi esposa, y obviamente que ella cuando me dice, ¿sabes qué? Dios me dio una palabra y quiero estudiarla, quiero compartirla, bueno, adelante, le digo, pues qué bueno, ¿sí? Y yo creo que de eso se trata esto, ¿no? Yo creo que somos conscientes de que hemos tenido mucha misericordia de Dios, el propósito del sacrificio de Jesucristo en nuestra salvación, y vuelvo a repetirlo a través del Evangelio, y pues yo creo que cada uno tiene que hacer su tarea, y va a haber pues muchos que no les gusta la forma de cómo se puede llevar la iglesia en el punto si predica o no predica la mujer. Debemos de ser temerosos ante todo y continuar con humildad, creyéndole a Dios y sí, lo digo claramente, en mi iglesia hay mujeres que predican, hombres también predicamos y no somos los únicos, hay muchas iglesias y yo creo que no tengo un contexto de estar haciendo mal. Si hay alguien que lo piensa así, pues bueno, Dios es el que me va a demandar lo que he hecho mal y tengo temor de eso. Así es que pues yo creo que yo no juzgaría tampoco a los que están haciendo su tarea creyendo que la mujer no debe de predicar, que guarde silencio, que esté sumisa. Esa es una responsabilidad de la cual Dios nos va a pedir cuentas a todos. Pues ahí está. Ahí está. ¿Algo más que quieran añadir? Yo creo que es importante atender siempre al contexto bíblico y ver el propósito real o original de Dios para la iglesia, que lo podemos ver en las cartas de Pablo. Porque, y lo dejo con esto, si decimos, o sea, si vamos a tomar, y es una papa caliente, vamos a tomar lo que Pablo dice a la mujer, calle en las congregaciones, ¿verdad? Porque no le permito enseñar, etcétera. También Pablo dice que los esclavos busquen agradar a sus amos. ¿Qué vamos a hacer con eso, verdad? Pablo estaba totalmente a favor del esclavito, jamás dijo, rebélense, vamos a iniciar una revolución. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba de eso, de a los esclavos tranquilamente obedezcan a sus amos para que no tengan de qué quejarse y el evangelio no sea vituperado, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que veamos el contexto, porque vuelvo a decir, la Biblia no fue escrita a nosotros. Sí es para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. No fue escrita en nuestro contexto, no fue escrita en nuestra manera de entender las cosas, no fue escrita con las leyes que hoy tenemos, con las costumbres que hoy tenemos, para nada. Entonces, necesitamos ver, claro, que la palabra de Dios trasciende las edades, eso no me cabe la menor duda. Por eso es ver cómo es que Dios diseñó la iglesia, que a mí, yo pues logro ver que es un cuerpo, y en un cuerpo no existen puros ojos, puras manos, puros pies, sino que hay muchos miembros y cada uno tiene su función. Y la Escritura dice que es mediante la función sobrenatural de cada miembro que el crecimiento del cuerpo se lleva en amor para su propia edificación. Cosa que no estamos haciendo. Y vuelvo a decir, o sea, cuando yo vengo a hablar aquí no piensen que yo digo o hablo porque según yo estoy haciendo todo bien. No, yo soy el primero que ha hecho malas cosas. Y voy dándome cuenta y no es tan sencillo rectificar. Sí es simple decir, así deben ser las cosas, sí, así deberían ser, pero no son. Pero por lo menos es iniciar, decir, ¿sabes qué? Tienen que ser de esta otra manera y comenzar a hacerlo. Porque vuelvo a decir, lo más fácil es decir, no, pues ya llevo 20 años haciéndolo así, así le continúo, ¿verdad? Sería lo más fácil y lo más simple. Pero cuando nos anhela
Cuando anhelamos obedecer a Dios, a pesar de que le hayamos regado los 20 años anteriores, podemos decir, porque para mucha gente, si de repente dices, no, es que ahora quiero hacer las cosas bien. Ay, si llevas 20 años regándola y ya quieres hacerlo bien. Como que para mucha gente es, si ya llevas 20 años regándola, riégala por los 20 años más que te quedan de vida. No. Está bien arrepentido. ¿Sabes que la he regado 20 años? Bueno, ayúdame, Señor, a comenzar a hacer lo mejor posible ahora que voy entendiendo un poco esto. Ayúdame a sumergirme más, a buscarle más, porque vuelvo a decirles, esto es como una mina. O sea, sumergirse a las escrituras en el contexto de estudiarlas académicamente, con las ciencias bíblicas, empezar a razonar, empezar a cuestionar todo lo que nos han dicho, es como recibir una mina. Le empiezas a escarbar y dices, caray, me salió una piedrita de oro. Nadie va a decir, ay, con esto ya estoy feliz. No, ¿sabes qué? Si apenas empecé y le saqué una piedrita, pues si le sigo escarbando, le voy a sacar más. Lo mismo va a ser. Y va a llegar un momento en que ya no te puedes detener. ¿Por qué? Porque te das cuenta que estás escarbando en la verdad. Estás escarbando en cosas que vas viendo que atienden al contexto y que atienden a la razón también. No es nomás creer, porque es que así lo dice el pastor, así lo dice la dominación, así llevamos 1000 años creyéndolo. No necesariamente es por eso. Que son cosas que nos han hecho a creer a nosotros. Yo vuelvo a decir, yo por años defendí la Biblia Reina Valera del 60, era infalible, era sin errores. Y no, tiene un montón, pero lo defendí. ¿Por qué? Porque así se me enseñó. Hoy con las evidencias puedo decir, gracias a Dios por la Reina Valera del 60, que es la que tuvimos, gracias por la Reina Valera en general, pero entiendo que es hija de su tiempo, una traducción de hace casi 5 siglos, con el material que había hace 5 siglos, con el entendimiento que había hace 5 siglos, y es como decirle, ya les he comentado, es como agarrar un teléfono. Yo tuve un StarTAC, que de hecho le dije, baja a mi papá y lo compró y yo me quedé con él, ¿verdad? Hace 20 y pico de años. Un StarTAC que era el teléfono delgadito, era la chulada en su tiempo, porque era delgado, se cerraba, etcétera. Muy buen teléfono en su tiempo, no lo puedo comparar con este ahora para nada. No lo puedo comparar. ¿Por qué? Porque obviamente 20 años después tenemos una tecnología increíble que no había en ese tiempo. Entonces nadie va a venir a decirme, no, el StarTAC en el 2025 sigue sirviendo y me sirve para... Mentira, no es así. De igual las traducciones. Claro que hay que consultar, pero no podemos decir es que la Reina Valera no hay mejor como ella. No es verdad. Esa es pura cerrazón y pura negligencia y puro no sé qué decir. Porque las evidencias ahí están. Evidencias tanto de leer, que se ven contradicciones allí, evidencias textuales que vamos a los manuscritos griegos y nos damos cuenta de los errores que hay en la Reina Valera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meternos a estudiar para que nadie nos cuente. Sí. La fe no es ceguera. La fe va a razonar. Aún la fe, nuestra salvación, y con eso termino. No somos salvos porque alguien nos dijo. Somos salvos porque hay una evidencia interna en nosotros. Nuestra fe no es ciega. Ya alguien me dijo, ya naciste de nuevo. Oh, ya nací de nuevo. El pastor me dijo que nací de nuevo. Ya nací. No. El Espíritu da testimonio con nuestro espíritu. Hay una evidencia interna que eso nos lleva a esa fe que tenemos, que no es ciega, no es vana, no es vacía, sino que hay algo en nosotros que nos da testimonio, además del cambio de vida que nos ha sido dado. Entonces, en las demás cosas también comencemos a razonar, a cuestionar. No es pecado. La Biblia dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzgar lo que escuchamos, juzgar los que nos han dicho, no es pecado, es una orden bíblica. No, y aparte no estamos cuestionando a nadie o imponiendo. No, es una plática, sí. Es un debate sano. Sí, sano. Que al final de cuentas, como dicen por ahí, pues escuchamos y cada quien hace lo que por supuesto. Bien Dios nos dice que hagamos, ¿no? La verdad. Yo termino con eso. Hace muchos años a mí me enseñaron que si antes de salir de mi casa no oraba y no me ponía toda la armadura de Dios, pues tenía que hacerlo porque afuera me iban a atacar. Y yo empecé a cuestionar todo eso y decía, híjole, pues entonces el día que yo salga, pues aguas porque me puede pasar algo, ¿no? O sea, vas con ese temor de que te dicen que tienes que hacer ciertas prácticas como costumbres, si no, pues estás mal. Y pues todo eso es una cosa que me empezó a mí a cuestionar en aquel tiempo y la cuestioné y obviamente caí pues en contradicción a lo que me enseñaron y ahora por eso es que yo creo que tengo establecido bien lo que yo tengo que hacer, es mi fe, es lo que realmente, lo que evidencia en mí mismo
mi seguridad está en lo que dice Dios que tengo que ser y cómo soy yo, y realmente cómo reflejo lo que dice Dios que tengo que ser. Así es que pues ánimo, que Dios les siga bendiciendo y nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Saludos. Pues gracias, hermanos. Gracias, Israel. Gracias, David. Bueno, pues ahora sí que, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Igual mándenos sus comentarios, ¿qué les pareció la plática? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo más importante también? ¿O es importante también? Escríbanos, ayúdenos a compartir todo el contenido que estamos subiendo. Apóyenos, sigan su página. Muchísimas gracias. Mi nombre es Daniel Ocampo. Cuídense mucho. Bendiciones a todos.